Uno de los objetivos principales de este proceso de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que le ocurren a su alrededor. Para esto es cada vez más necesario implementar experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que los estudiantes logren captar las dificultades para poder superar todos los conflictos y todas las situaciones que suceden en su entorno. En los aprendizajes basados por proyectos les permiten a los estudiantes ser protagonistas de su propio proceso. El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en uno de los métodos más eficaces dentro del sistema educativo. Es un método centrado en el estudiante en el que adquieren conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Los estudiantes llevan a cabo un proceso de investigación y de creación que culmina con la respuesta a una pregunta que se ha generado en un primer momento, la resolución de un problema o la creación de un producto. Con este método, el producto final deja de ser lo único más importante y junto a él se presta más atención al proceso de aprendizaje, a la profundización de los estudiantes, así como el desarrollo de las competencias y las capacidades. Vamos a ver la diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y la educación tradicional. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto y su función es la de transmitir su información al alumno. En el ABP, el docente es coordinador, guía, asesor y los estudiantes se responsabilizan por su aprendizaje. En el aprendizaje tradicional, el docente organiza los contenidos en exposiciones, haciendo que los alumnos se conviertan en receptores pasivos. En cambio, en el ABP, el docente diseña las clases en base a problemas abiertos y busca mejorar la motivación de los estudiantes. En el aprendizaje tradicional, los estudiantes trabajan individualmente y su única función es absorber, transcribir, memorizar y repetir la información. Mientras que en el ABP, los estudiantes trabajan en grupo, participan en la resolución de problemas, identifican las necesidades de aprendizaje, investigan y aprenden. Por último, participan en la resolución de problemas, identifican, investigan y aprenden. En el aprendizaje tradicional, los estudiantes buscan la respuesta correcta para tener un éxito en el examen. El docente es el único evaluador. En el ABP, el docente evita la respuesta correcta y ayuda a los alumnos a formular sus preguntas, expresar el problema, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. Si nos fijamos en el aprendizaje tradicional, se expone lo que el alumno debe saber, el estudiante debe exponer la información y se le presenta un problema para aplicar lo aprendido. En cambio, en el ABP, primero se presenta el problema, se identifica las necesidades de aprendizaje, se localiza la información necesaria y se resuelve el problema o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. Ahora vamos a describir 8 elementos esenciales que debe incluir un buen ABP. Contenido significativo. Un docente debe planificar el proyecto de manera centrada en los estándares del currículum y que lo encuentren los estudiantes cercano a su interés y a su entorno. Necesidad de saber. Podemos plantearles a los estudiantes una idea, describir las tareas, dar instrucciones o recursos. Empezar con un golpe de efecto, con un video, un artículo o algo que active a los alumnos a un debate o a una discusión. Busca que los estudiantes aprendan. Se le debe dar a los estudiantes voz y voto para que puedan aprender. Una vez captado el interés de los alumnos, el docente plantea las actividades. Puede ser un informe, una representación en multimedia y un producto final elaborado en equipo, elegido por los propios estudiantes. Es importante que sepamos que los estudiantes tienen posibilidad de elección dentro de un proyecto, por eso son responsables y partícipes dentro de los tiempos que el docente diga. Competencias del siglo XXI. Se plasman herramientas básicas del siglo XXI. Los estudiantes deben tener un bagaje básico en cuanto a elaboración de videos, blogs, etc.
Un buen proyecto debería darle a los estudiantes la posibilidad de practicar y aprender las competencias demandadas en estos tiempos. Y estas no son otras que el desarrollo de las capacidades que vimos en los capítulos anteriores. Esta investigación lleva a una innovación. Es importante crear un buen clima para que los estudiantes puedan preguntar, hacer hipótesis y ver las cosas desde diferentes perspectivas. En esta investigación, los estudiantes y los docentes deben ser guiados para poder llegar a una conclusión de cómo resolver el problema. Evaluación, realimentación o retroalimentación y revisión. Mientras los estudiantes desarrollan sus productos, el docente debe estar detrás, guiando, comprobando fuentes utilizadas, monitoreando y facilitando toda la información. Debe promover y dirigir una crítica constructiva, un pensamiento crítico entre estudiantes y en unas situaciones de debates, para que se entienda de que esto es un proceso de ensayo y error a través de la experimentación. Y por último, la presentación del producto final. Para los estudiantes tiene mucho más sentido trabajar para una exposición del proyecto. Por lo tanto, es importante que se dé esta instancia en la que se dé la multiplicación del producto y del trabajo, sobre todo demuestren lo que han aprendido. Una secuencia didáctica integrada es una secuencia que conlleva una sucesión de elementos o hechos que mantienen un vínculo entre sí. Didáctica, por su parte, es un adjetivo que se vincula a las técnicas, los métodos y las pautas que favorecen ese proceso educativo. Estos son los dos conceptos que forman la definición de secuencia didáctica y que hace referencia al conjunto de actividades educativas que, encadenadas entre sí, permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Integrada implica la posibilidad de combinar los saberes de dos o más espacios curriculares para construir aprendizajes significativos para el desarrollo de las capacidades. Una secuencia didáctica tiene 3 momentos: activación o motivación o inicio. Este momento permite generar un clima especial en la clase, despertando el interés de los estudiantes para comenzar con esta nueva temática.
Esta instancia constituye un reto para el docente, ya que no implica solamente recuperar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre un tema, también requiere de la presentación de un desafío o un interrogante significativo que implique la movilización intelectual. Aquí es donde no podemos dejar de preguntarnos, ¿motiva a los estudiantes? ¿Provoca curiosidad? ¿Implica un desafío? Segundo momento o desarrollo. Esta instancia está integrada por una serie de actividades de complejidad progresiva, de complejidad creciente, y las cuales se presentan de manera ordenada y sobre todo articulada. Cada actividad es la base de las siguientes actividades y a su vez permite recuperar el aprendizaje del anterior. Es en esta instancia donde el docente brinda al estudiante diversas situaciones para la construcción de su aprendizaje. Durante este momento, el docente propone situaciones que facilitan el desarrollo de estas capacidades en la medida que las actividades que propone no solo colaboren con la construcción de los saberes disciplinares, sino también que permita a los estudiantes mejorar sus estrategias de aprendizaje. Acá hay que destacar la importancia de ofrecer una variedad de actividades interesantes y de no limitarnos a la realización de ejercicios rutinarios o de poca significatividad. Y por último, el cierre o la valoración del nuevo conocimiento. La finalidad de esta instancia es lograr que los estudiantes puedan construir una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. Acá se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las interacciones que se han generado con estas nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso. Y de esta manera resulta importante que las actividades de cierre generen un espacio de interacción entre los estudiantes, donde puedan transferir a una nueva situación aquello que se ha trabajado. En algunos casos se puede materializar en tareas que posibiliten una retroalimentación. En esta instancia es importante tener en cuenta que puede llegar a ser un momento que admite a la evaluación para el docente y para el estudiante del proceso.